Pues mis queridos hermanos de la Iglesia de Amara y de las Nuevas Obras, Egunon, buenos días y también una bienvenida cordial a otros hermanos de otros lugares que nos estáis siguiendo, aunque damos gracias de que cada vez las iglesias en general estamos volviendo a nuestras reuniones de una forma pausada y reposada hasta la normalidad. Entonces, vamos a comenzar leyendo un texto de la palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, que creo que es muy apropiado para la ocasión después de 3 meses y 3 días que estamos todavía, confinados, sin podernos reunir en este lugar tal y como nos gustaría. Pero vamos a hacer una lectura preciosa en este capítulo 40, en los primeros 11 versículos del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 40, verso 1 dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Tremendo texto de la palabra que nos habla de la eternidad de Dios y de la fragilidad y temporalidad del ser humano. Una palabra que nos centra en la grandeza de nuestro Señor, en la obra maravillosa que Él ha hecho de salvación y también de su cuidado permanente hacia cada uno de nosotros. El versículo 11 pues no tiene desperdicio en este momento que estamos atravesando, donde necesitamos experimentar este cuidado suyo como buen pastor, cuando dice que como pastor apacentará su rebaño, que es lo que ha estado haciendo y seguirá haciendo con cada uno de nosotros. En su brazo llevará los corderos. Qué bueno que lo ha hecho con muchos de nosotros en este tiempo, y en su seno los llevará, y que pastoreará suavemente a las recién paridas, a los más tiernos en la fe, a los más débiles. Qué bueno experimentar este cuidado del Señor y esta palabra suya que, como dice el texto, también el versículo 8, permanece para siempre. Vamos a darle gracias, vamos a entonar este cántico de alabanza en nuestro corazón, vamos a poner música a esta oración, así que vamos a inclinar nuestro rostro para agradecerle al Señor todas sus bondades. Pues Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Te alabamos y te damos gracias por este día que nos regalas, de poder estar juntos desde nuestras casas en tu presencia, donde queremos, Señor, sobre todo celebrar y recordar tus bondades, tus beneficios. Queremos, Señor, celebrar tu grandeza, tu poder, tus atributos. Señor, todo es tuyo, todo es para tu gloria. Nosotros, Señor, estamos en tus manos, cuidados por ti cada día. Queremos, Señor, agradecerte en estos 3 meses y 3 días que llevamos sin podernos reunir,
el cómo nos amas, el cómo nos proteges, el cómo nos has guardado. Y Señor, queremos en este culto de adoración rendirte a ti la alabanza, la gloria que solamente tú mereces. Señor, ayúdanos. No lo queremos hacer en nuestra propia fuerza. Queremos, Señor, que tú nos asistas, Espíritu Santo, que nos ayudes a poder expresar con nuestra boca, pero con nuestro corazón, esta unidad del Espíritu, aunque no nos podamos ver de momento todos, pero sí podemos ver y contemplar tu gloria. Ayúdanos en esta mañana a celebrar tu victoria. Bendito y alabado seas por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues vamos a cantar allí donde estamos. No solamente te quedes escuchando la alabanza interpretada por el grupo de alabanza, sino que cántalo. Y si no conoces la letra, pues escúchala y atesórala en tu corazón. Así que vamos a celebrar este día, el Día del Señor, juntos, bendiciendo su nombre, a través de esta alabanza donde queremos poner el nombre de nuestro Señor en alto. Levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Pues después de haber entonado juntos esta preciosa alabanza, vamos a dar algunos anuncios que son importantes de recordar. Deciros en primer lugar que durante este mes de junio, lo que resta todavía de mes, seguimos con nuestros cultos dominicales por streaming, como lo estamos haciendo habitualmente desde hace 3 meses, pero hemos comenzado ya la desescalada y hemos comenzado con cultos de oración. Nos ha parecido que esta es la mejor forma de comenzar esta desescalada, y es orando. Este pasado jueves, viernes y sábado, gracias al Señor, ha habido una buena respuesta. En cada día de la semana hemos podido tener el control necesario, las medidas sanitarias suficientes para que todo se haya podido realizar bien. Así que damos gracias y vamos a continuar con estos cultos de oración durante todo este mes entre semana, pero serán los días lunes, jueves y sábado, es decir, mañana lunes tendremos culto de oración de 8 a 9 de la noche, hay que apuntarse. El jueves también hay que apuntarse de 8 a 9 de la tarde.
y el sábado pues de 5 a 6 de la tarde. Y así será el resto de este mes, los días lunes, jueves y también sábado. Damos gracias por hermanos que van regresando después de mucho tiempo fuera, como Juan y Susana, que están ya entre nosotros en la voluntad del Señor, pues después de 3 meses y medio fuera, y otros hermanos que están queriendo venir, pero que de momento no pueden y que también tenemos que seguir orando por ellos. Vamos a dar paso a algunos testimonios relacionados con el culto de oración que hemos tenido estos días, para que nos cuenten qué ha sido para ellos el haber vuelto aquí después de 3 meses largos y poder orar juntamente con sus hermanos en grupos pequeños. Y también vamos a dar paso al Ministerio de Audiovisual, que ha estado trabajando durante casi todos los días, preparando, digamos, el nuevo escenario para cuando luego regresemos con un sistema, digamos, mejorado, con cámaras y con un trabajo extraordinario que han hecho, para que también podamos valorar todo su servicio. Y después daremos lugar a la mesa del Señor. Así que sigamos juntos celebrando lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hola, buenos días a todos, hermanos de la Iglesia de Amara. Pues como me ven, gracias al Señor, estoy otra vez aquí en el local y estoy súper contenta porque fueron 3 meses largos, el estar lejos de lo que viene siendo físicamente de todos los hermanos, pero para mí ahora es un gozo poder disfrutar con cantos, poder disfrutar con la palabra del Señor en comunión con cada uno de los que ha estado aquí. Y aunque es verdad que no nos hemos podido abrazar, pero hemos podido sentir el amor de los unos a los otros con las sonrisas, con solo la mirada, porque estábamos todos con la máscara, pero con la mirada podíamos expresar nuestra gratitud hacia el Señor y nuestro amor los unos por los otros. Así que es una maravilla y solo poder recordar la fidelidad de Dios, de ver cómo Él ha cuidado de nosotros, de cómo Él siempre ha estado pendiente de todas nuestras necesidades, y el estar aquí hoy es de gozo para mí. Así que les animo a que puedan venir a las reuniones, ya que el Señor nos está dando la oportunidad, y nada, que sigan bien todos. Adiós. Bueno, buenos días, queridos hermanos. Nos quitamos la máscara porque es complicado hablar con ella puesta. Me gustaría recordar uno de los cánticos más bonitos que tiene David en uno de sus salmos, y es en el Salmo 133, en el versículo número 1, cuando dice que no hay nada más bello y más agradable que ver vivir a los hermanos juntos y en armonía. Y sí que es cierto que estamos echando en falta el vivir juntos a la Iglesia, y es lo que esperamos que pronto podamos hacer. Así que un abrazo para todos y hasta pronto. Pues sí, ha sido emocionante volver a estar juntos, pudiendo adorar y alabar a nuestro Señor y orar juntos, orar por nuestras necesidades, para dar gracias también al Señor. Y la verdad es que ha sido un tiempo muy bueno. Así que apuntaros a venir a las reuniones de oración, y me alegro mucho de poder haber estado. Así que un abrazo para todos. Ahora. Muy buenos días, soy David Sarria, que soy el responsable del Ministerio Audiovisual. Buenos días, soy Norvin Cáceres y soy miembro del Ministerio Audiovisual. Desde el Ministerio queremos agradecer vuestros mensajes de ánimo y apoyo. Estos últimos meses hemos tenido que desempeñar una labor completamente diferente a la de un domingo habitual. Como Ministerio nos hemos tenido que adaptar a esta nueva situación, en la que poder hacer llegar el mensaje a todas las personas en sus hogares. Hemos tenido que hacer uso de todos los conocimientos y medios de los que disponíamos para poder hacer frente a esta necesidad. Gracias al Señor y al equipo que formamos, hemos conseguido un resultado excelente. Damos las gracias al equipo audiovisual por haber hecho todo esto posible. Quiero agradecer de forma especial la labor, la ayuda de Álvaro, la de Jefferson y la de Marcos, y de una manera especial
la ayuda de Norvin, ya que sin su trabajo y dedicación esto no habría sido posible. Hemos visto el alcance que tiene emitir los cultos por streaming. No solo los hermanos de la iglesia de Amara, Irún, Tolosa y Azpeitia, sino para el resto de hermanos que nos veis desde otras partes de España y del mundo. Dada esta necesidad, elaboramos un proyecto para poder mejorar la calidad de las transmisiones, ampliando y mejorando el material actual. Hemos hecho una pequeña ampliación del puesto de trabajo añadiendo una tercera persona encargada solo para las transmisiones. Ha sido una inversión que la Iglesia y otros hermanos han hecho para hacer que el mensaje llegue a muchas personas y con la mayor calidad técnica posible. Han sido varias semanas de trabajo en las que por fin vemos los resultados. A continuación pondremos unas imágenes de todo el proceso. Después de este pequeño resumen de imágenes de lo que era el proyecto, pues vamos a explicar lo que tenemos y lo que se encarga la persona del área de imagen, que es lo que se proyecta a la iglesia o al local. Lo que tenemos aquí es una pequeña mesa de vídeo que podemos seleccionar lo que vamos a emitir. Tiene 3 señales de entrada de cámara, procedentes de cámaras de diferentes ángulos, y una cuarta señal que proviene del ordenador que prepara las letras para las canciones. Esto sería el monitor de realización y eso sería un monitor de vista previa. Aquí vienen todas las imágenes o todas las señales o los recursos de vídeo que llegan a la mesa, pero también llegan acá para poderlas ver antes de poderlas lanzar al directo. Como podemos ver, aquí se pueden conmutar cada una de las imágenes de cada una de las cámaras. Esa sería una vista, otra vista, otra vista, nuestro logo de la iglesia y podemos volver nuevamente a las canciones. Ahora podemos pasar a lo que sería el área de streaming que se encarga la persona que estaría en este puesto. Bueno, pues este es el apartado de streaming. Esta es la pantalla de control y aquí podemos añadir o modificar todo lo que vamos a emitir, el título del predicador, podemos hacer todo lo que queramos. Entonces podemos ir añadiendo la cámara, podemos añadir el título del predicador, podemos quitar o añadir el nombre del predicador, podemos hacer infinidad de cosas. Todo lo que hacemos aquí es lo que vais a estar viendo vosotros en vuestras casas. Entonces, realmente la persona que está en streaming tiene que tener una concentración realmente fuerte, porque a nada que se despiste un poco puede hacer que haya cualquier desajuste y vosotros lo vais a estar viendo desde vuestras casas. Entonces, para evitar que haya cualquier despiste, la persona que esté aquí realmente tiene que estar concentrada. Esto es básicamente lo que hace la persona que está en streaming, explicado de una forma muy rápida. Hoy en día existen símbolos sencillos que contienen mensajes poderosos. Por ejemplo, lo podemos ver en los anillos de boda, que simbolizan un pacto matrimonial ante Dios. Lo podemos ver en las copas y medallas, que simbolizan una victoria. Y también lo podemos ver en las firmas o los contratos, ¿no? Los sellos, que simbolizan la validez de un contrato o de un documento. Y eso mismo es lo que encontramos nosotros en esta mesa. Encontramos 2 elementos sencillos que podemos ver en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, y estos elementos son el pan y el vino. Sin embargo, estos elementos en esta mesa, en este momento, contienen un mensaje poderoso. El pan representa el cuerpo de Cristo clavado en la cruz, y el vino representa la sangre de Cristo derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados, ¿no?
Y según 1 Corintios 11:26, cada vez que participamos de esta mesa, cada vez que participamos de estos símbolos, compartimos un poderoso mensaje. Y ese mensaje es que Jesucristo murió, pero que Jesucristo resucitó y volverá en poder y gloria. 1 Corintios 15, del 16 al 20, nos muestra cómo Pablo defendía que este hecho, que la resurrección de Jesucristo era cierta y verdadera. Anteriormente, en Mateo capítulo 28, se muestra que muchos religiosos quisieron ocultar esta verdad, la verdad de la resurrección de Jesucristo. Y en 1 Corintios 15, Pablo hace frente a aquellas personas que también negaban la realidad o la veracidad de que hubiera resurrección de los muertos y que Jesucristo hubiera resucitado, ¿no? Y ante este contexto, Pablo a la iglesia de Corinto les declara lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 16 al 20. Dice así: Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos, de todos los hombres, los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Así pues, cada vez que nosotros participamos de esta mesa, de estos símbolos, proclamamos un poderoso mensaje. Y ese poderoso mensaje es que Jesucristo ha muerto en una cruz para perdón de nuestros pecados, pero que también Jesucristo ha resucitado, Jesucristo vive y Jesucristo volverá en poder y gloria. Pues que a Él sea la gloria, que podamos honrarle a Él en este tiempo, que podamos manifestar ese mensaje tan poderoso a través de este tiempo, de la participación de estos símbolos, y que todo sea para su gloria y honra. Voy a orar. Sí, Padre, muchísimas gracias porque tú enviaste a tu Hijo unigénito para morir en una cruz, Señor, y nosotros poder encontrar perdón y salvación, Padre. Muchísimas gracias, Jesucristo, porque en obediencia a Dios y por amor a nosotros, te entregaste en una cruz. Derramaste tu sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados, Señor. Y gracias porque tenemos el gran privilegio de poder participar de esta mesa, Señor. Gracias porque tenemos el gran privilegio de proclamar este mensaje tan poderoso, Señor. Y es que Jesucristo murió en una cruz para perdón de nuestros pecados, pero también creemos y proclamamos que Jesucristo resucitó y vendrá en poder y gloria, Señor. Pues que este tiempo sea un tiempo de honor, de gratitud y de honra solamente a ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Pues tomamos del pan en actitud de honra y adoración a nuestro Señor. Tomamos el vino. Tal como dice Pablo a los Corintios, cada vez que nosotros participamos de esta mesa, proclamamos un poderoso mensaje. Y el mensaje es que Jesucristo murió en una cruz
para perdón de nuestros pecados, pero que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y que volverá en poder y gloria. A Él sea la gloria. Que el Señor os bendiga. Y a continuación vamos a pasar al tiempo del mensaje. Buenos días a todos. Pasamos al tiempo de la palabra. Hay una expresión muy común, muy de uso cotidiano, que es sentar la cabeza. Normalmente todos sentamos la cabeza al menos una vez en nuestra vida. Sentar la cabeza significa dejar de estar dispersos, dejar de estar mirando muchas cosas y centrarnos en algo que tenemos. Se suele hablar de centrar la vida, de sentar la cabeza en la vida, y suele ocurrir normalmente del paso de la juventud a la edad adulta. Aunque hoy en día es muy difuso este paso, y la verdad es que hay muchas veces en que tenemos que sentar la cabeza varias veces. Hay algo que ocurre en nuestra vida, alguien que se acerca y nos habla, nos enfrenta a nuestra realidad, nos hace ver un punto de vista diferente, o quizás una circunstancia en la vida, una situación traumática que nos hace cambiar la perspectiva de lo que tenemos ante nuestros ojos. Y entonces es cuando sentamos la cabeza. Como os digo, a veces hay varias veces en que ocurre esto en la vida. Hay circunstancias que también nos hacen estar más centrados en algún determinado tema. En la lectura que vamos a hacer hoy de Tito, capítulo 2 de Tito, Pablo ayuda a Tito a centrarse en su ministerio. De alguna manera sienta la cabeza y mira para adelante con una perspectiva diferente. Pablo le ofrece un plan de vida, un proyecto para realizar en esa iglesia en la que Tito estaba, en Creta. Y vamos a leer Tito 2 desde el versículo 1. Dice así: «Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie». Hasta aquí el texto que vamos a desarrollar, y vamos a tener una oración para centrarnos en él. Señor, queremos darte gracias por toda tu palabra que has puesto a nuestra disposición, primero para que te conozcamos a ti y también para que nos conozcamos a nosotros mismos y podamos tener una vida que te agrade. Señor, una vez más, gracias por tus bendiciones a nuestra vida, y queremos presentar ante ti estas conclusiones que queremos sacar de este texto para que también a ti te glorifiquen en todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, como os decía, Pablo muestra a Tito una serie de pautas que debe poner en marcha. En realidad, este texto, cuando lo leemos, lo que más destaca son las pautas de comportamiento de cada uno de los grupos que aparecen ahí. Pero vamos a centrarnos
en un aspecto que suele quedar un poquitín difuso, que no nos centramos demasiado en él. Los porqués y para qué de esas formas de comportarse en cada una de las edades a las que va destinado este texto. Si os fijáis, habla de ancianos, de ancianas, de mujeres, jóvenes, de jóvenes y de esclavos. Esa era la estructura de una familia en la época de Pablo, ya que los esclavos eran considerados como parte de la familia también. Y estas pautas que daba a cada uno de esos grupos no las vamos a analizar, sino, como os decía, vamos a ver los porqués y para qué. Pablo en realidad quiere que Tito organice la vida de la familia cristiana y que cada uno tenga o sepa cuál es su papel y lo que debe hacer y el porqué de estas acciones. Destacan dos conceptos fundamentales en este texto. Uno es las buenas obras, el porqué y el para qué de las buenas obras, y también la sana doctrina. Sana doctrina. Es sana porque no está contaminada, no tiene enfermedades esa doctrina, y también es sana porque produce sanidad en los que la practican. Es doblemente sana doctrina. En realidad, Pablo no explica en qué consiste la sana doctrina, pero sí a través de estas pautas tendríamos que ser capaces de detectar si lo que recibimos es o no sana doctrina. Esta carta, la de Tito, junto a las otras dos a Timoteo, son las denominadas cartas pastorales, es decir, cartas que escribe para entrenar, para enseñar, para animar a personas que van a ser pastores de iglesias concretas. Y Tito, en este caso, es pastor en la iglesia de Creta. Vamos a ver tres aspectos y 3 puntos dentro de este pasaje. El primero es el ejemplo, el testimonio que debe dar el cristiano en general y Tito en particular. El segundo es el referente a la gracia salvadora que aparece desde el versículo 11 y el significado dentro de la vida cristiana, y por fin esa mención a la segunda venida a partir del versículo 13. 3 aspectos a tener en cuenta para una vida cristiana, para un programa de vida cristiana. Primero, el testimonio. En el versículo 7, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Es la parte fundamental de un buen pastor, de un pastor que quiere que su enseñanza sea eficaz. Debe ser ejemplo de aquello que predica. Debe, como solemos decir en esa frase hecha, predicar con el ejemplo. Porque si predicas una cosa y haces lo contrario, lo más probable es que atiendan más a tu ejemplo negativo, a tu mal ejemplo, que a las palabras que has predicado. Y esto es en contraposición a esa mención que ha hecho en el primer capítulo. En el versículo 10 habla de: hay algunos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Este era un tipo de personas que estaban asistiendo o visitando iglesias que Pablo había fundado y estaba de alguna manera destruyendo esa labor de crecimiento de la iglesia que Pablo y sus colaboradores habían iniciado. Así pues, Tito debe estar preparado para enfrentarse a este tipo de personas que todavía aún no habían llegado a Creta, pero probablemente pronto también llegarían. Y la mejor forma de protegerse ante ellos es crear un ambiente que de alguna manera sea como una vacuna contra ese tipo de personas. Si creas un ambiente adecuado, correcto, bueno, en el que todos estén contentos con su labor y sean conscientes de que la cosa está funcionando, es más difícil que venga alguien a trastocar ese proceso que ya está en marcha. Así pues, el primer elemento necesario para la predicación de Tito es el testimonio de vida, el ejemplo que debe dar a su iglesia. Le dice también Pablo: enseña con integridad y seriedad la palabra sana e irreprochable.
Integridad significa lo que os he dicho hace un momento, que lo que dices, que lo que predicas es realmente lo que vives, que eres íntegro en lo que piensas y en lo que haces. No hay doblez, no hay dobles intenciones, como describía Pablo de estas otras personas del anterior capítulo. Enseña con integridad y también con seriedad. La enseñanza que Tito debe dar debe ser una enseñanza que sea fija, que sea clara, que sea seria. No que hoy pueda predicar una cosa y mañana cambiarla o mejorarla, sino que debe ser seria, debe ser algo que tenga un cuerpo arraigado y firme. Además, también debe ser sana, ya vuelve a aparecer la sana doctrina otra vez aquí, sana en el sentido de producir sanidad y ser sana en sí misma, e irreprochable. Esta palabra quiere decir que no haya nada que decir en contra de esa predicación, que lo que dice Tito no solamente sea consecuente con su comportamiento, sino que también no haya ningún tropiezo, no había ningún argumento que poner en contra de esa doctrina. Y a partir del versículo 8 tenemos uno de los objetivos de este comportamiento. No es ser sano, no es ser consecuente, no es cumplir unas normas porque sí, sino que hay una razón para ello. Dice el versículo 8, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Normalmente cuando leemos en la Biblia el adversario, inmediatamente en nuestra mente se va al concepto de diablo, pero aquí Pablo no solamente está pensando en el diablo, sino en toda persona que pueda tener argumentos en contra de la enseñanza del Evangelio, y en este caso en la enseñanza de Tito. Así que Tito debe ser capaz de predicar de tal manera que no haya nadie que pueda poner impedimento o argumentos en contra de lo que él está predicando. Hablando en el versículo 10 a los esclavos, que como os decía formaban parte de la familia de la época, les dice que su comportamiento, esas pautas de conducta que les expresa, tienen un objetivo. Dice, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Cuando ofrecemos algo importante, cuando regalamos algún objeto valioso, no lo envolvemos en papel de periódico ni lo damos en una bolsa de supermercado, sino que tratamos de que el envoltorio esté acorde con aquello que va a recibir esa persona. Así pues, cuando ofreces el Evangelio, cuando con tu comportamiento, cuando con tu ejemplo vas a presentar el Evangelio como muestra de lo que tú eres, es también lógico que trates de presentarlo de la mejor manera posible. Así que ese comportamiento es el envoltorio de esa fe que tarde o temprano predicarás o compartirás con alguien. Si tu envoltorio, si tu comportamiento no es el adecuado, lo más probable es que rechacen el regalo. De igual manera que cuando regalas algo valioso, pero está envuelto en algo no muy apreciado, se considerará que lo que hay dentro está acorde con ese envoltorio. Así pues, es un elemento importante, un porqué de ese testimonio, el que nuestro comportamiento se acorde con la fe. Y hasta aquí esa primera parte. El testimonio que debemos dar es un anticipo, una presentación de ese evangelio que tarde o temprano las personas escucharán. La segunda parte es la gracia salvadora. En el versículo 11 leemos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En estos dos versículos está expresando Pablo las consecuencias o las implicaciones de esa gracia que hemos recibido de Dios. Gracia
es don inmerecido, algo que no merecemos, pero que el Señor ha tenido a bien darnos, regalarnos de alguna manera. Y cuando habla que la gracia se ha manifestado, lo que está haciendo es una alusión, una mención al propio Cristo, porque es a través de la presencia de Cristo en esa primera venida cuando la gracia se hace más visible y patente entre nosotros. Y además es cuando tiene efecto, porque es la muerte de Cristo lo que hace que la gracia funcione en cada uno de nosotros. Y vemos ahí los efectos de esa gracia. Uno de esos efectos es renunciar a lo que no ayuda a una vida cristiana fructífera. Renunciar a la impiedad. La impiedad es vida aparte de Dios, vida sin Dios, sin considerar a Dios. Por lo tanto, una vida a nuestra manera, sin considerar nada más, centrados en nosotros mismos. O sea que si renunciamos a centrarnos en nosotros mismos y pasamos a centrarnos en Cristo, en su ejemplo y en sus objetivos, eso es lo primero a lo que renunciaríamos por efecto de la gracia en nosotros. Y también a los deseos mundanos. No es que los deseos mundanos sean siempre malos, hay deseos mundanos que son corruptos, que son reprochables y otros que no lo son tanto, pero los deseos mundanos siempre nos van a conducir, a enfocar, a llevar a una vida mundana. Por lo tanto, los deseos mundanos deben de ser controlados y corregidos, y eso en nuestras fuerzas nunca podremos hacerlo, pero sí con la gracia de Dios en nosotros. A continuación, también da dos efectos o varios efectos que también la gracia de Dios produce en nosotros de modo positivo. Dice una vida sobria, justa y piadosa. Esos aspectos positivos también nos produce la gracia. Vamos a tener dos lecturas también en la segunda carta a los Corintios, donde vamos a leer el versículo 17 del capítulo 5, segunda de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva vida dentro de cada uno de nosotros por la acción de la gracia. Y en Efesios 2:10, también leemos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, nuestras buenas obras no son algo que procede de nosotros mismos, sino de ese nuevo nacimiento, de esa hechura suya, creados en Cristo Jesús, el que aporta la gracia a nuestras vidas, y Dios ha preparado esas obras para que andemos en ellas en esta vida cristiana. Me gusta cómo lo dice Pablo también en la primera carta a los Corintios, en el versículo 15, primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 10. Primera de Corintios 15, 10, escribe Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a otros, pero no soy yo el que ha trabajado, sino la gracia de Dios conmigo. Sin la gracia, Pablo no podría haber desarrollado todas las acciones que él desarrolló. Es pues un reconocimiento de esa acción de la gracia en la vida del creyente, en palabras del mismo Pablo que escribió la carta a Tito. Hemos visto la importancia que el testimonio cristiano tiene en la presentación del Evangelio, también cómo la gracia produce en nosotros efectos que nosotros no somos capaces de conseguir, solamente la gracia en nosotros. Y ahora vamos a ver la influencia que tiene la segunda venida y sus implicaciones para la vida cristiana, para ese programa de vida cristiana que Pablo escribe a Tito.
Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza es algo que en los primeros años de la Iglesia, en los primeros siglos de persecución de la Iglesia, animó a muchos hermanos nuestros, porque la segunda venida, que podía ser en cualquier momento entonces y también lo puede ser hoy, era algo que iba a cambiar las cosas y iba a hacer justicia ante esa persecución que ellos recibían. Pero con el tiempo hemos ido apartándolas de nuestras fuentes de fuerza de nuestra vida cristiana. Debemos recuperar esa esperanza de la segunda venida de nuestro Salvador, porque esa segunda venida también, al igual que en los primeros años, va a producir el cambio, el efecto de la justicia en todo el mundo a nuestro alrededor, va a acabar con las enfermedades, va a acabar con las injusticias de todo tipo y va a cambiar nuestra realidad. Por tanto, esa segunda venida de Jesús es también una esperanza para nuestra vida cotidiana como creyentes. Y Pablo añade más cosas en torno a esta idea, porque esa segunda venida de Jesús nos habla de Jesús y también Jesús tiene un efecto en nosotros, en nuestra vida. Es nuestro gran Dios y Salvador. Es nuestro Salvador, pero es también nuestro Dios, es nuestro Señor. Y dice el versículo 14 que se dio a sí mismo por nosotros, Él mismo se entregó para redimirnos de toda iniquidad, es decir, para pagar el precio que nuestra iniquidad, que nuestro mal comportamiento, que nuestros pecados requerían que pagáramos nosotros mismos, pero que no seríamos capaces de pagar. Y Él pagó por nosotros, Él nos redimió, nos liberó de la iniquidad. Y también otros objetivos son purificar para sí mismo, para Cristo, un nuevo pueblo, un pueblo propio, ese pueblo que somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, aquellos que hemos sido salvados por su sangre preciosa, y también pretende que ese pueblo propio sea celoso de buenas obras. Vuelven otra vez a salir las obras como elemento fundamental, descriptivo, diferenciador de ese pueblo de Dios. Por tanto, también, no en nuestras fuerzas, como hemos visto, sino en esa gracia que opera en nosotros, vamos a poder ser capaces de realizarlas. Hasta aquí el texto. Pero, ¿qué nos enseña este texto hoy en día a nosotros? ¿Qué podemos meditar, qué podemos sintetizar de este texto para nuestra vida, para nuestras vidas cotidianas? Este texto nos habla de las razones y los porqués de nuestro comportamiento. No son una serie de normas y leyes rígidas que debemos cumplir y que cuando estamos cerca de alguien que nos controla lo hacemos de la mejor manera posible, pero nos vamos relajando a medida que esa observación, que ese control sobre nosotros se va haciendo menos fuerte. No, hay una razón para ese comportamiento, hay un objetivo, hay un plan que engloba todas nuestras acciones y que tiene un objetivo concreto. También este pasaje nos insta, nos anima a desarrollar una fe que se manifieste claramente en nuestras buenas obras. Debemos no hacer buenas obras para manifestar nuestra fe, sino profundizar en nuestra fe para que esa fe produzca buenas obras que muestren esa fe que tenemos. También nos enfrenta a esa parte de nosotros que todavía está sin domesticar, que todavía está salvaje, que está todavía dominada por nuestras pasiones anteriores a nuestra conversión. Toda esa parte de nosotros que es necesario cristianizar, que esa labor que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas de cambiarlas, de asemejarlas, de hacernos enfocar nuestra vida en Cristo para que cada vez nos parezcamos más a Él. Ese proceso de santificación es una labor
que hace el Espíritu Santo, pero que nosotros podemos actuar en contra si nos dejamos llevar por nuestra anterior forma de pensar. Y también esa segunda venida de Cristo nos anima a llevar una vida cristiana que mire más a Cristo, que le mire más a Él, que le imite más a Él, porque Él volverá con poder y gloria para juzgar a la humanidad, algunos para condenación y otros para salvación, pero todos vamos a pasar por un juicio, todos vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Y quizás no creamos en ello, quizás alguien me está escuchando y no cree que Cristo venga por segunda vez, o quizás no cree en Dios, pero es necesario que esto sea seguro, porque no podemos estar basando nuestra vida en suposiciones. Si Cristo existe, si Dios existe y su palabra es correcta, habrá un juicio, y en ese juicio tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho. Pero, ¿tú crees que Dios existe? Si crees que Dios existe y has tomado tu responsabilidad ante Él y has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, estás libre de ese pecado y en algún momento tu juicio será las condiciones, con una corona más grande o más pequeña. Tu salvación está asegurada en Cristo. Pero si no crees en Cristo, si no tienes la certeza de que Cristo existe, asegúrate, porque lo que tú crees no es la realidad. Lo que tú compruebas, lo que tú puedes demostrar, lo que tú puedes tener como seguro en tu vida, va a determinar lo que vas a ser en la eternidad. Y no deberías arriesgarte a una mera suposición, a una opinión de otros o algo que en el mundo en el que estás está asumido como verdad, porque tú vas a ser juzgado personalmente, de acuerdo a tus acciones. Dios te ofrece una salvación. Dios te ofrece a Cristo como aquel que paga por tus pecados, te redime de ellos y te garantiza esa estancia por la eternidad. Puedes aceptarlo o rechazarlo. Es una decisión personal, pero asegúrate de que tomas una decisión correcta. Asegúrate de que lo que crees, lo que piensas, es verdad, es la realidad y no algo que has asumido o de lo que te han contado. Y para aquellos que hemos aceptado a Cristo, este pasaje nos anima a revisar nuestra vida. Es como un sentar la cabeza en nuestra vida cristiana, un repasar lo que hacemos y por qué y cómo lo hacemos y qué efectos tiene en nuestra vida y también en la vida de los que nos rodean. De qué manera influye en aquellas personas que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios y están a nuestro alrededor, y que tarde o temprano les hablaremos de esa salvación que nosotros tenemos y de la que disfrutamos, y que es gracias a Jesús, gracias a Cristo, que la tenemos. Vamos a terminar en oración agradeciendo al Señor por esa salvación y también pues pidiéndole que todo lo que en esta carta Pablo escribe a Tito, también nosotros lo podamos poner en marcha como un buen programa para nuestra vida cristiana. Señor, queremos darte gracias por la salvación. Cuanto más vivimos en esta vida cristiana, cuanto más profundizamos en nuestra relación con Cristo, somos más conscientes del valor que esto tiene. Pero, Señor, a veces no somos tan conscientes de las implicaciones que nuestro comportamiento, aún siendo salvos, tiene en la gente que hay a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a no ser hipócritas, sino a ser consecuentes, a ser congruentes con lo que decimos que somos y mostrar un comportamiento intachable y que produzca en la gente que está a nuestro alrededor un deseo no de conocernos más a nosotros, sino de conocerte más a ti, que eres quien produce en nosotros esos cambios positivos.
Y Señor, ayúdanos también a eliminar de nuestra vida, de nuestras costumbres, de nuestras acciones, todo aquello que no adorne tu Evangelio y que lo perjudique, que aparte la mirada de los demás, de ti, de Dios, o de esa salvación tan preciosa que tú nos has regalado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor os bendiga. Guárdame, Señor, en ti. Quiero estar rodeado de tu amor cuando contra mí se eleve el mar. Yo remontaré la tempestad. Padre, tú eres rey, confiado estoy. Descanso en ti, sé que eres Dios. En ti, Señor, tu poder me da seguridad. Sobre todo tienes el control. Aún el mar se calla ante tu voz. Padre, tú eres rey, confiado estoy. Descanso en ti, sé que eres Dios. Cuando contra mí se eleve el mar, yo remontaré la tempestad. Padre, tú eres rey, confiado estoy. Descanso en ti, sé que eres Dios. Descansaré en ti, Señor. Tu poder me da seguridad. Sobre todo tienes el control. Aún el mar se calla ante tu voz. Padre, tú eres rey, confiado estoy. Descanso en ti, sé que